Saludos para todos ustedes en medio de esta angustia, de esta zozobra por la que una minoría, porque los indígenas apenas son entre el 6 y el 8% de 17 y más millones de ecuatorianos. No obstante, y dentro de esa minoría hay una minoría todavía más peligrosa y tóxica, la de sus dirigentes. Muchos de nuestros connacionales indígenas no tienen idea de por qué han venido y por qué se movilizan. Tienen una dispersión de criterios, de interpretación sobre los hechos, confunden el pasado con el presente y, en definitiva, la impresión que se tiene por declaraciones de muchos de ellos, no son algunos, muchos de ellos, es que si no marchan, si no vienen, si no se someten al estado etílico inclusive para violentar, pues les multan, les quitan el agua y les aplican la justicia indígena. Y esa es una represión fascista dentro de lo que conocemos como CONAIE y su brazo político Pachacútec y esta minoría indígena. Puede parecerles la comparación que viene enseguida como traída de los cabellos, porque dirán ustedes, ¿qué tienen que ver los indígenas con los nazis? Pues sí, somáticamente, culturalmente, étnicamente, no tienen nada que ver. Sin embargo, sus procedimientos, su ideología, tiene comunes denominadores. Y voy a mencionar solamente uno. Aquí no hay ninguna alusión étnica, ni antropológica, ni cultural, sí ideológica. Recuerden ustedes, quien no estudia, entiende e interpreta la historia está condenado a repetirla. En 1933, un grupo de degenerados se tomó el poder en Alemania. Tras una crisis de carácter económico que se volvió crónica entre 1918, la década del 20, y el inicio de la década 30, crisis económica en Alemania. Una minoría de depravados, los nazis, al mando de un pobre diablo, cabo de trinchera en la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler, se tomó el poder. Se tomó el poder y ya sabemos lo que aconteció enseguida. Hizo ese grupo de depravados, de degenerados, hizo estiércol de Europa y del mundo. 50 millones de víctimas mortales. Eso es el fascismo. El fascismo que hoy en día cada vez hay más gente, intelectuales, que ven que no hay ninguna o casi ninguna diferencia entre aquel fascismo de derechas y el fascismo de izquierdas. El fascismo de izquierdas fue Stalin, fue Mao, fue Ceausescu, fue Tito en Yugoslavia, fueron los jerarcas de la Alemania comunista. Fascismo de izquierda. Eso es Cuba, eso es Venezuela, eso es Nicaragua, eso es Bolivia, con un indígena fascista, autoritario y corrupto como Evo Morales. Pero bueno, así cayó Alemania y colapsó el mundo, recuerdan ustedes. Lo que estoy viendo y oyendo en las declaraciones cantinflescas de algunos dirigentes indígenas que se supone son la élite de entre ellos,
declaraciones cantinflescas porque no logran conectar sintácticamente sus ideas. Las yuxtaponen, ¿no? Con conjunciones, preposiciones. Los gramáticos saben de qué hablo. Debe costarles mucho acá tratar de hacerse entender. Por lo menos en español tengo entendido que en su idioma nativo y materno, el quichua, deben ser pues muy prolíficos, ¿no? Deben haber muchos Cervantes del quichua. Bueno, lo que veo y oigo es fascismo indígena. Fascismo indígena, mis amigas y amigos. Ahora están en plazas, calles, esquinas de la capital de la República, arengando. Se han tomado Quito. Insisto en lo que yo he calificado a esto como un ejército enemigo de ocupación, un ejército de ocupación. Y la enorme población ecuatoriana de nosotros, los mestizos, los cholos, los mezclados, intimidados, escondidos, haciendo así, no me pegarán. Porque el ejército de ocupación se ha tomado ya y no tenemos autoridades. No tenemos autoridades que hubiesen logrado prever esto que se venía. Porque en esta imprevisión, en esta falta de visión del presente y del futuro, es que ha pecado sacrilégicamente el gobierno actual. Haber traicionado todas sus propuestas, todos sus compromisos de campaña, fue acumulando esto que estamos hoy sufriendo y viviendo. Pero más atrás de esta inconsecuencia del gobierno con lo que prometió en campaña, está ese grupo, y no me canso de denunciarlo y señalarlo, los exdemócratas cristianos, exdemócratas populares, los factotum de la sucretización, ¿recuerdan? Los que hicieron colapsar el gobierno de Maguad. Sus representantes, a quien llamamos y apostrofamos aquí, quienes le conocimos desde la universidad, al gallinazo Jaime Durán Barba, que hizo colapsar al gobierno de Mauricio Macri. Estos están detrás de esta confusión que sufrió el gobierno que elegimos en mayo del 2021, cuando se olvidó de todo y puso en vigencia el encontrémonos, el gobierno del encuentro. Uno no se encuentra con el enemigo, pues. El enemigo es el enemigo. Está ahí al frente. Al enemigo hay que combatirlo, hay que evitarlo. Y cuando el enemigo es un criminal, hay que condenarlo, hay que enjuiciarlo, hay que sentar precedente. Todo esto no se hizo por culpa de estos que acabo de señalar. Y algunos siguen entronizados. El gobierno actual no tiene manejo político. Alguno o algunos de estos hijuelos de la democracia popular son ahora sus asesores, allí en Carondelet. ¿Qué pueden asesorar? Pregunto yo. Quien habla los conoce bien. Y son, créanmelo, insignificantes, intelectiva e intelectualmente. ¿Qué podemos esperar si en el gabinete del gobierno actual, gabinete de ministros, hay varios correístas? Para empezar, ¿quién debiera manejar la política? Pues que es el ministro de gobierno, el señor Jiménez, conspicuo e insigne correísta. Bueno, es lamentable esto que estamos sufriendo los ecuatorianos, pero hay que ubicar responsabilidades sin ninguna duda. Eso es un hecho. Hemos escuchado también parte de la prensa
de la respetable prensa hace el juego a esta situación que nos tiene escondidos, intimidados, atemorizados, aterrorizados a los ecuatorianos. Ahí hemos visto en un programa que se llama La Hora 25 del señor Andrés Carrión, que como bien sabemos, el señor Andrés Carrión es un comunistoide, que si yo le preguntara en qué consisten los 4 pilares del marxismo no me sabría contestar. Y si le presento ahí a que me haga un deber sobre la teoría del valor, donde entran evidentemente matemáticas y cálculo diferencial, al señor de la Hora 25 le da su homenaje. Pero es comunistoide por herencia, porque el abuelito, venerable hombre, don Benjamín Carrión, militaba con estas ideas cuando todavía no habían colapsado. Ahí le vi invitando a un señor, ¿cómo se llama este señor? Un señor Fernando Bustamante, cuadro del correísmo, cuadro de segundo o tercera fila. Nunca fue protagónico, señor Fernando Bustamante. E invitó también al cura Ponce, rector de la Católica, uno de los factotum de la agresión a Quito en noviembre del año 21. Para que expliquen así, ¿qué pueden explicar? Lo que hicieron es, en forma astuta, ambos, incendiar más, dañar más lo que ya no puede dañarse. Y le he visto a la señora Pacari en un canal televisivo de cobertura nacional, con un discurso comunista, desde luego comunista, pero cantinflesco. Pero lo que queda es, habla la señora Pacari de represión. ¿De qué represión está hablando? Han muerto militares, han desangrado y han atropellado policías, han quemado 3 o 4 camiones militares, están agrediendo a las Fuerzas Armadas, están asaltando, quemando y robando los almacenes, los malls, los supermercados han tenido que cerrar. Hay desabastecimiento en este momento. Y la señora Pacari, con su discurso cantinflesco en un canal de televisión, habló de represión gubernamental, e ignora la cantidad de atropellos que están cometiendo en este momento los componentes de lo que vuelvo a insistir y lo llamo fascismo indígena. Mis amigas y amigos, pero es porque, claro, vuelvo a la idea, el gobierno no tiene manejo político y no tiene manejo informativo, que es tan importante. Tiene un ligamen íntimo con la política, saber informar, el poder de informar. El gobierno lo ha perdido. ¿Acaso nunca lo tuvo? Porque, insisto, claro, no se trata ahora de apostrofar, adjetivar. Nos vemos obligados a defender a ultranza al presidente Guillermo Lasso, porque en medio de sus errores, de sus falencias, de sus inconsecuencias, sigue representando la democracia, porque lo elegimos democrática y legítimamente nosotros los ecuatorianos. No podemos borrar, no podemos eliminar lo que nosotros mismos elegimos, porque elegimos una entidad democrática, más allá de un hombre o un nombre. No se trata de Guillermo Lasso, se trata de la libertad de pensamiento, del respeto por el individuo, se trata de la democracia. Y nos vemos obligados, a la par que señalamos responsabilidades, defender, e insisto en esto, a ultranza, al señor presidente de la República. Qué calamitoso lo que acontece este momento. Mis amigas y amigos, no tengo memoria desde que tengo uso de razón política. Yo dejé la adolescencia por allá, finalizando la década 50. Desde allí hasta no he visto un fenómeno tan angustioso, tan desesperante, tan calamitoso como el que vive hoy en día el Ecuador. Ojalá estamos en manos de Dios, no de ninguna religión.
ni de ningún intermediario, ni de ningún cura. Estamos en manos de Él con mayúscula. Y quien habla le pide a Él que por favor resuelva favorablemente y nos salve del fascismo indígena. Gracias. Hasta mañana.